¿Cómo suena una película de Alejandro González Iñárritu? Para mí la música no solamente fue, sino es hoy para mí el arte predilecto, el arte más sublime. ¿Qué nos comunica la música y el paisaje sonoro que sus obras ofrecen? Tildado como uno de los padres del nuevo cine independiente mexicano, Iñárritu encuentra sus orígenes no con el medio visual, sino con el auditivo, trabajando en la estación de radio WFM. 2 de la tarde con 37 minutos. 2 años de magia digital. Seguimos aquí todo el equipo celebrando, partiendo el pastel aquí en WFM 96.9 y las mañanitas. Yo antes de hacer una película, si no pienso, primero, ¿qué género es? Yo imagino una película siempre como un género musical, porque tiene que tener un género, tiene que tener unas reglas, tiene que tener... Y una vez que entiendo si es una cosa o la otra, puedo empezar a construir eso. Para un cineasta con esta filosofía, el sonido juega un papel fundamental en su repertorio de recursos fílmicos. Así que, ¿a qué suenan los mundos de Iñárritu? Mundos fríos y sin misericordia, desoladores, distantes. Aquí antes no había nada. Solo agua, salada. ¿Y sabes cómo hacía el ruido? El sonido ambiental establece un sentido de lugar y atmósfera, sumergiendo al espectador en la narrativa emocional. Nos puede transportar a lugares caóticos donde el ajetreo y el bullicio presentan un mundo desorientador. Pueden ser realistas y estimulantes, evocando una sensación de nostalgia por algún lugar en el que hayamos estado. Un lugar cuyos sonidos viven en nuestra memoria. En una misma escena puede resaltar el contraste entre dos mundos, cada cual con su propio diseño sonoro. El espectador no es el único sometido a los sonidos del mundo del cineasta. A Iñárritu le gusta que sus personajes reaccionen y sean afectados emocionalmente por los sonidos a su alrededor. Daniel. ¿Qué pasó? Escucha, Richie. Sonidos a los que no pueden escapar. Incluso llega al punto de establecer una comunicación entre personaje y ambiente. Cuando Hugh Glass gruñe, agonizante, el ruido es nublado por la misma naturaleza y el rugido de un viento feroz. Como en estado de desesperación y rabia, al igual que él. Una herramienta informada por perspectiva. ¿Quién está escuchando? ¿Y cómo? En Babel, el personaje de Chieko, una adolescente sorda, conlleva su propio mundo sonoro, envolvente y doloroso, siempre encontrando momentos de quiebre que alteran su entorno. La falta de sonido resulta abrumadora. Algo también empleado para evitar mostrarnos una imagen atroz. El sonido puede comunicar lo inconcebible. Y cuando las cosas se ponen ruidosas, se usa el corte abrupto para interrumpir el crescendo. Expulsándonos bruscamente de una escena y colocándonos en otra. Una eficaz transición, indicador de cambio,
o de irremediables consecuencias. A veces lo emplea para alejarse del dolor. Apartando las penas de un personaje y otorgando una distancia. Puede resultar más efectivo entrar en el mundo de un personaje en seco con un corte así, conociendo un ambiente en silencio antes de que se escuche una palabra. Y qué mejor manera de aprender de un personaje, de su perspectiva, que escuchando su respiración. ¿Qué hiciste, cabrón? A Iñárritu le gusta escuchar la respiración antes de mostrarnos un personaje físicamente. Opta por los sonidos sigilosos y callados, algo que resulta más envolvente. Nunca creí que iba a tocar un brillante de verdad. ¿Puedo ponérmelo? Sí. Susurros que invitan al espectador a escuchar con atención. La respiración se impone por sobre los flashbacks. Como una constante reverberación. A su vez, es algo que le permite a Iñárritu experimentar. El sonido deja de ser realista y se convierte en algo que exclusivamente evoca emoción, sin la restricción de un mundo real. Una fantasía donde el sonido va y viene dependiendo de la situación, solo permitiéndote oír lo primordial, lo esencial para que la escena tenga el impacto necesario. O cuando un abrazo se escucha así. El ruido de los micros frotándose el uno contra el otro, contra la ropa, es un error, claro, pero se escucha el latido del corazón de un padre que añora el quedarse con su hija, un sonido que refleja una relación y un estado emocional. Esta naturaleza contemplativa es reflejada también en la banda sonora. No puedo referirme a los primeros trabajos de Iñárritu sin que sean sinónimos de la música melancólica de Gustavo Santaolalla. Con un cineasta que favorece historias enfocadas en tragedias y oscuridad, la música de Santaolalla complementa perfectamente aquel tono, algo que ciertamente puede resultar intrusivo. Se ha acusado a Iñárritu de ser manipulador de emociones, con historias donde la muerte y las crisis resultan predominantes. Y si bien es algo fácil de inferir viendo cómo la música es utilizada así, es también importante resaltar el uso de la música en el mundo de la película. Music. Usada para contrastar con lo que ocurre en pantalla. La vida es un carnaval de Celia Cruz después de haber cerrado una transacción para acabar con la vida de alguien. O la música de fiesta más genérica posible acompañando unas noticias devastadoras. I just ran over a man and two girls.
o música de polka mientras se reinterpreta la batalla de Chapultepec con los niños héroes. La música es un dispositivo que informa el entorno y complementa la atmósfera. Ahora me pregunto, puede llegar a opacar cualquier otro sonido existente. Al ver que me olvidaste, hasta que existe la manipulación de la música y el sonido gestionada por Iñárritu y sus editores detrás de cámaras. Pero esta es una herramienta que el director imparte a sus personajes como si fuese un poder divino. Vete, que ya no quiero escucharte. Es una manipulación que permite a la música tambalear entre la realidad y la ficción. ¡Hey, papá! ¿Te acuerdas de esta canción? No, ¿cuál? Esta. Entre lo diegético y extradiegético. Okay, I don't even know what the fuck that means, so. It means my reputation is riding on this, and that's where... Un minuto crees que estás escuchando la banda sonora cuando de repente ¿estamos en el mundo de la película o en la mente del personaje? Music is the king of everything. It's like God. It's the spirit of art. So I think musically, it's important for me to figure it out. How it sounds, what is the beats, where to cut, where the drums come, where the solo comes. And I think if you have that, at least for me, is crucial. La música en el cine puede tener un impacto visceral y emocionante. Al igual que la ausencia de esta. Was the film black and white? No. Es en color. Lo que oculta el sonido puede resultar desgarrador, cuando despojas al cine de lo visual y únicamente queda lo sonoro. En la contribución que Iñárritu brindó para el compendio de cortometrajes 110901, conmemorando a las víctimas del ataque del 11 de septiembre, quizás encontramos el uso más intenso del sonido en su filmografía. Sobre pantalla negra se escuchan ruidos de fondo, ruidos de una vida cotidiana. De repente son interrumpidos por los gritos de los testigos del choque del primer avión. Se superponen las voces de los anuncios televisivos, los gritos, las explosiones, las llamadas de las víctimas y sus familiares. Todo culmina con Iñárritu no sucumbe en lo convencional cuando se trata de diseñar el sonido de su cine. Su capacidad única de comunicar a través de estos elementos es en parte algo que lo posiciona no solo como uno de los directores más imponentes de México, sino del mundo entero. Alguien que comprende lo crucial que es el tiempo en el que la música Hello, sir. You did not pay